Hemos estado hablando de la obra de teatro como una parte importante en la expresión literaria y hemos visto nada menos que las diferentes características que tiene una obra de teatro y los elementos que la componen. El día de hoy vamos a ver cómo es posible hacer una adaptación de un cuento a una obra de teatro. Como ya hemos dicho, podemos hacer de un cuento un guión de teatro. ¿Qué es una adaptación de un cuento a un guión teatral? Bueno, la adaptación literaria consiste en adaptar una fuente literaria. En este caso vamos a verlo en relación a un cuento, pero también se puede adaptar una novela, una historia breve, aún un poema, porque muchas veces las obras teatrales, aunque está en forma de parlamentos, también puede ser en verso. Quiere decir que estas adaptaciones se pueden llevar, en este caso, a un teatro para la exposición teatral o también al cine y mucho más allá aún en los videojuegos. También puede tratarse de una adaptación de un trabajo literario de un género específico. Vamos a ver en este caso cómo adaptar y ciertas indicaciones para hacer un texto narrativo a una obra de teatro. Son válidas, ya dijimos, las leyendas, los cuentos, las novelas. Pero para ello, lo más importante es que nosotros conozcamos las características generales de ambos textos, como es el cuento y como es una obra de teatro, ya que necesitamos incorporarlos en nuestra adaptación. Por lo cual entonces vamos a ver qué es un texto narrativo. Pues un texto narrativo cuenta hechos reales o también imaginarios. Tiene una coherencia temática, o sea, hay un tema en específico. Tiene unos argumentos en la sucesión de las acciones y de los hechos que va contando el actor. Y también el tema debe de ser la idea principal que el autor quiere transmitir en su historia. Ahora bien, la estructura tradicional tiene un inicio, un nudo, un desenlace, lo que nosotros llamamos inicio, desarrollo y desenlace. Hay personajes principales y secundarios. La historia se lleva a cabo en un tiempo específico y determinado. Hay diferentes narradores, un punto de vista. En cada novela se elige quién y cómo se cuenta la historia. Ahora, el texto dramático o la obra de teatro está hecho para ser representada. Tiene acotaciones que indican las condiciones de la situación. Señala elementos escenográficos. Qué materiales se van a utilizar para una sala, para un campo, qué sonidos se van a hacer, qué iluminación se va a poner para cada escena. La historia se desarrolla a través de diferentes diálogos. Lo primero que se debe hacer para la adaptación es leer nada menos que el texto. Quiere decir que el primer paso es realizar una lectura general para conocer el material que se va a adaptar. Si no conocemos el cuento, va a ser muy difícil el poder hacer nuestra adaptación. También es importante tomar notas en relación a los personajes, al lugar donde se desarrolla la acción, las acciones principales que se tienen, en qué época se está hablando en el cuento y qué elementos requerimos para escenificarlo. Otra cosa más, posteriormente tenemos que hacer la descripción en los diálogos, de tal manera que en este caso, después de tomar nota, hay que escribir el texto convertido las descripciones a una situación de diálogos, que son puntos muy importantes. También, en este caso, ahora es necesario adaptar todas las acciones contadas de manera cronológica de acuerdo a los primeros párrafos que nos dan nada menos la información del cuento. Recuerden que el cuento tiene inicio, desarrollo y desenlace, y en esta situación nosotros podemos hacer
3 escenas en específico. Ahora bien, para poder hacer la adaptación es muy importante tener en cuenta la estructura del guión teatral, que debe de llevar al inicio el nombre de la obra, enumerar los personajes, checar cuántos actos se van a hacer y numerarlos, ¿verdad?, para saber en qué momento se va a hacer cambio de escenario o de escena. También de esta manera se puede conocer los cambios de personajes. Posteriormente de ello hay que hacer totalmente todo el parlamento. ¿A qué se refiere? A las líneas de texto que cada personaje va a hablar y cada actor, o sea, cada diálogo. Al diálogo total, a los diálogos ya estructurados, se les llama parlamentos. También se llama aparte cuando se aleja y se dice algo. También existen los monólogos. Algo muy importante que debe de ir en los diálogos, o sea, en el parlamento, nada menos que son las acotaciones, que van entre paréntesis y nos indica de qué manera se va a mover el actor o de qué manera va a realizar cierto movimiento o de qué manera le va a dar énfasis al diálogo. Ahora, hay 3 trucos principales que debemos tomar en cuenta en nuestra obra de teatro. Nada menos que para describir los sentimientos tenemos que poner una musicalización que nos va a servir principalmente para ver si es la escena de amor, si es una escena romántica, si es de suspenso. Principalmente la sonoridad, o sea, la música tiene una importancia para darle más énfasis a la obra de teatro. También hay que ambientar totalmente la escena a través de los sonidos. Si en este caso es una lluvia y el cuento nos habla de una lluvia, entonces hay que hacer énfasis a sonidos de tormenta, de relámpagos, de truenos y de lluvia. Ahora, también los efectos le dan color nada menos que a la narración. A veces se tiene que sustituir, por ejemplo, si el cuento dice que gira el viento, pues de eso no lo va a decir un narrador. Lo que se puede hacer es hacer zumbidos de viento que nos hagan imaginar lo que se describía en este caso en el cuento y que ahora es parte de una obra de teatro. También traducir la narración de los hechos a diálogos es muy importante y es un desafío al que se enfrenta nada menos que el guionista, y para conseguirlo necesita familiarizarse con todos los personajes del cuento. De esta manera va a dar las características y el carácter de cada uno de los personajes. Muchas veces no es posible eliminar totalmente el narrador. En algunas obras de teatro no es necesario, pero también en cierto tipo de escenas se puede utilizar un narrador para dar alguna descripción específica que es imposible hacerla de manera de parlamento. De esta manera nos hemos dado cuenta de las partes importantes que se deben de tomar en cuenta para una adaptación de nada menos de un cuento a una obra de teatro que va a ser nuestro guión teatral.